Que Santiago Gómez, ya estás con nosotros. ¿Y ahora qué va a pasar este lunes que advierten paros, pero de distintos gremios? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame antes solo saludar hoy por el Día del Campesino a todos los agricultores, todos los peruanos que trabajan la tierra. Hoy celebran su día. Yo soy fanático del café peruano, así que un abrazo a todos los caficultores que tienen ese lindo trabajo, esforzado trabajo también. Pero el mundo del agro tiene que ver con lo que puede ocurrir el día lunes, porque me llegaban muchas consultas. Santiago, ¿puedo viajar el día domingo? ¿Qué va a pasar el día lunes o martes ante estas paralizaciones, como tú bien señalabas? Bueno, hay que entender que son por lo menos 4 los gremios que le han mostrado al gobierno de Pedro Castillo su voluntad de entrar en una situación de paro. He preparado unos cuadritos para ir repasando uno por uno estas medidas de fuerzas, estos paros, estas paralizaciones anunciadas por cada gremio. Claro. Hay que ir entendiendo, por un lado tenemos al transporte, por otro lado tenemos al sector agrícola, a los agricultores, pequeños agricultores, pero también están organizados en distintas bases. En el caso del transporte, no solo es el transporte de carga, también hay un anuncio del transporte urbano. Entonces vamos a ir explicando poco a poco cuáles podrían ser las consecuencias, y si usted está planeando un viaje entre el domingo o el lunes, tenga en cuenta esta información. Vamos a tratar de detallar bien claro qué va a ocurrir, o por lo menos qué han anunciado estos gremios. Vamos con el primer gráfico, porque hablamos del lunes 27 de junio y allí tenemos: ¿quién anuncia el paro en este caso, Lourdes, amigos todos? La Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada. Esto es igual a camioneros, traileros, los choferes que manejan cerca de 300.000 camiones. Ellos dicen somos 400.000, pero hay un número allí que siempre no acata, digamos, la medida, ¿no? Entonces podemos tener una situación de que este lunes 27 de junio sean 300.000 los camiones que decidan no hacer traslados y probablemente decidan permanecer en las carreteras, ¿no? Ahora, eso, justamente, ¿no? Ahí viene la duda. Paran, pero hay protesta, hay bloqueo de carretera, ¿o no? Exactamente, allí lo que tenemos es que, digamos, el gremio no anuncia cuál va a ser su medida de fuerza, cómo va a ejecutar este paro. De momento lo que entendemos es que no habrá, si es que no se llega a conversar, si es que no se acuerda una tregua, no habrá movimiento de camiones. Ahora, ¿qué hemos visto antes, Lourdes? Sobre todo en el corredor de la Panamericana Sur, sí, en la zona agrícola, en Ica, mucho camión bloqueando el tránsito en estas vías importantes. Entonces, tenemos esa situación, la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, 300.000 camiones, ¿y qué reclaman? Precio de los combustibles. Eso es lógico, ¿no? Porque incluso está afectando al ciudadano común. Claro. Pero al camionero lo afecta más en la medida que ellos viven, digamos, ese es un insumo importante para su trabajo, ¿no? El diésel, el petróleo, claro, que por supuesto ha presentado un incremento. Además, dentro de los reclamos también dicen: oye, entran camiones de Bolivia por la frontera con Puno, entran camiones del Ecuador en la frontera con Tumbes, y lo que tenemos es hay una competencia desleal, porque estos camiones vienen cargados de combustible barato. El combustible peruano es uno de los más caros de la región. Así es. Entonces, eso es parte del reclamo. Por último, hablan de los peajes, ¿no? Los camiones también pagan peaje y ellos consideran que los precios están muy altos. Esto es un poco del reclamo para la paralización anunciada el lunes 27 de junio. Ahora, si tratamos de entender dónde podría ejercerse esta medida de fuerza, hablamos de las Panamericanas Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central, que son las vías que tienen mayor tránsito de camiones. Ahí tenemos Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada. Este es un primer paro anunciado. Hoy hay reunión en el Ministerio de Transportes. Reitero, si viajas el domingo, si viajas el lunes, ten en cuenta esto. Ya lo hemos visto antes. Vías bloqueadas por camiones que incluso están vacíos. Pueden estar vacíos o simplemente pueden echar a perder su carga como para hacer más fuerte la protesta. Sí, ¿no? Complicado lo que vendría en todo caso si es que ellos finalmente deciden acatar este paro con una manifestación incluida, con un bloqueo de carreteras incluido, que es probable, ¿no?, que ocurra esto, aunque no lo hayan anunciado, mejor dicho. La idea es que sea un plantón, un paro pacífico,
Sin embargo, por experiencia, vemos que no ha sido así en los últimos años. Exactamente, yo estoy poniéndome en el escenario más complicado. Me estoy tratando de poner en el escenario donde haya mucho bloqueo, donde las personas puedan ver interrumpidos sus viajes, y estoy queriendo dibujar ese escenario para prevenir un poco, para que la gente pueda estar enterada si es que no se llega a una solución hoy. Tenemos una segunda paralización, Lourdes, en este caso es el lunes 27 y el martes 28. En este caso hablamos del sector agrario. La Confederación Nacional Agraria, el principal gremio de agricultores en todo el país. Ojo, el primer ministro de Desarrollo Agrario era de la Confederación Nacional Agraria. Es decir, ya hay un distanciamiento allí desde este gremio con el gobierno de Pedro Castillo. En este caso, ¿de qué hablamos? Hablamos de 19 federaciones en todo el territorio nacional. Esas federaciones pararían, federaciones adscritas a la Confederación Nacional Agraria, la CNA. Principal reclamo, Lourdes, fertilizantes. Estamos en la época de siembra de algunos cultivos y se necesita el producto, el abono, para que la tierra tenga o para que haya, digamos, una buena cosecha, ¿no? Entonces, uno de los reclamos es fertilizantes. Otro reclamo, la implementación de la segunda reforma agraria. Muchos de los que integran la Confederación Nacional Agraria consideran que el gobierno no está cumpliendo con esto. Ahora, ¿y cómo puede manifestarse en los hechos este paro? Allí podemos tener marchas, podemos tener mercados cerrados. Es algo que ya hemos visto en marzo, en abril, cuando hubo primeras protestas del sector agrario. ¿Qué decimos? ¿En qué zonas del país tiene más presencia la Confederación Nacional Agraria? En el centro del país, región Junín, región Cusco, en el caso de Cusco sería más al sur, y también todo el corredor sur, Arequipa, Ica, hablamos también de Puno. Toda esa zona podría verse afectada si llega a concretarse esta paralización anunciada por este gremio agrario, el principal del país, lunes 27 y martes 28. Y de alguna manera una protesta articulada, ¿no?, entre el sector agrario y justamente el rubro que es importantísimo, que es necesario para el traslado de alimentos. El sector de transporte de carga pesada. Sin duda va a haber en las próximas horas, desde que empiece este paro, un desabastecimiento si es que no llegan a un acuerdo hoy. Escuchaba más temprano, me parece hoy, sí, al ministro de Agricultura señalando de que, bueno, no que habría que alarmarnos mucho. Bueno, es que sí, efectivamente, no nos alarmaríamos si tuviésemos visos de que ya se llega a un acuerdo. Sin embargo, hasta el momento todavía seguimos en la tensa espera. Exactamente, lo que tenemos a este momento es a los dirigentes de estos gremios, de estas bases sociales, advirtiendo que todavía no tienen solución de parte del gobierno. Y por eso queremos anticiparnos a dibujar más o menos ese escenario. Llámenos si quieren pesimistas, pero estamos en la obligación de revisar lo que puede ocurrir la próxima semana. Se viene complicada la próxima semana, y lo que hemos visto en marzo y abril han sido fuertes protestas, Lourdes. Y lo que tú decías, para el agro y para el transporte que moviliza el producto agrícola. Ante ese escenario puede haber especulación en mercados, puede haber algún incremento de precio, así que hay que estar atentos a todos estos movimientos para también saber qué hacer. Digamos, el ama de casa necesita esta información. Es importante que, no te digo que compre para 10 días, pero por lo menos que esté preparado para un incremento, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque la comida para 10 días, hablamos de, por ejemplo, las verduras se mantienen en la refri un poquito más, pero, por ejemplo, las frutas, ¿no? De repente algunas cosas se malogran, ¿no? Van pereciendo. Entonces, por ejemplo, ayer me pasé por un supermercado, iba a ir a comprar un par de cositas para la casa y me di con la sorpresa de que ya estaban algunos anaqueles desabastecidos. No estaban al 100%, porque lo que busca el supermercado es que tenga el anaquel al 100%. Van retirando, van reponiendo el producto, ¿no? En esta oportunidad no fue así. Es decir, ya comienza también, a variar, ¿no?, algunas situaciones. Sí, y algunos precios también. Sí, quizá los huevos es el alimento que ha tenido un incremento más notorio en los últimos días. No se encuentra por menos de 9 soles el kilo de huevos. Era algo que se venía advirtiendo también. Y esta es una situación
que, te digo, podría empeorar si es que el gobierno no soluciona con estos sindicatos estos anuncios de medidas de fuerza. Hablábamos entonces de los camioneros, del sector agro, pero ahora también se suman otros gremios en torno al transporte urbano, a los buses, a los colectivos y a las combis que movilizan a la ciudadanía en el día a día. Pero este paro está anunciado para una semana después de este lunes. Estamos hablando del 4 de julio, allí tendría que ser. Vamos a corregir, es 4 de julio. La Cámara de Transporte Urbano Lima y Callao. Cámara de Transporte Urbano, que justamente escuchábamos esta mañana, entrevistábamos a uno de sus dirigentes, y la Confederación de Autos Colectivos. Ellos también están anunciando esto. La Cámara de Transporte Urbano agrupa a 84 empresas de transporte público, ¿no? Y allí el reclamo sigue siendo el precio de los combustibles. Pero ¿qué pasa? Los transportistas están exigiendo un esquema de subsidios para no subir los pasajes. Se anuncia incluso que los pasajes podrían estar subiendo un 60%. Ahora, estos anuncios que hacen los gremios hay que tomarlos con pinzas. Pueden ser anuncios alarmistas que más bien buscan que el gobierno se siente a negociar con ellos, ¿no? Hay que entender, hay que tratar de entender las fuerzas que operan, digamos, en este tipo de negociaciones, que son, francamente, negociaciones de gremios en reclamo y del gobierno tratando de que no vayan al paro. Ahora, aquí estamos hablando del transporte urbano. ¿Qué sucede con el transporte interprovincial? ¿Se suma a la protesta del 27 de junio o en este caso del 4 de julio? De momento no hay una voz firme en ese gremio de transporte interprovincial que termine confirmando si se pliegan o no al paro de este día lunes. Lo que tenemos es que si efectivamente se avanza tratando de negociar algo con los camioneros y con los transportistas urbanos, saltarán las demandas también del transporte interprovincial. Pero ese gremio se ha mantenido todavía de alguna manera neutro, no anuncia paro el transporte interprovincial, pero entendemos que puede haber algún tipo de bloqueo, sobre todo en las Panamericanas Norte y Sur, y puede complicarse el tránsito de buses interprovinciales como consecuencia de estos paros anunciados, ¿no? En efecto, sí, trascendió que habría un paro también de buses interprovinciales. Sin embargo, como indicas, Santiago, hasta el momento no hay una voz autorizada o una voz que haya sido más firme en la decisión. Y a tomar las precauciones del caso. No sabemos cómo pinta la semana hasta el domingo, por lo menos hoy, en las próximas horas, a ver si es que se llega a un acuerdo entre los gremios y el gobierno. Por lo menos, quizá algunas luces para que ellos puedan deponer esta medida. Exactamente, lo que el gobierno está buscando rápidamente es una tregua para que no tengamos el día lunes, digamos, esta paralización de camioneros que la verdad generaría una situación compleja en la cadena de suministros de alimentos, ¿no? Y golpearía mucho la economía, además, de nuestro país, más de lo que ya está. Exactamente. Vamos a escuchar una declaración en este caso de uno de los dirigentes del gremio de transporte urbano que alerta un poco la situación de incremento de los pasajes todavía en un tiempo que podríamos decir 2 o 3 semanas, si es que no se soluciona esta situación, hasta el 60%. Yo igual les pido tomar con pinzas esta declaración. Es una declaración que se da en un contexto de negociación, pero mira lo que están calculando ya los representantes del transporte urbano en Lima y Callao. Vamos a escuchar. Y nosotros, dentro del estudio técnico que han hecho los especialistas, se determina que el pasaje como promedio debería subir el 60%. Si de 2 soles se subiría el 60%, estamos hablando que el pasaje tendría que subir a 3 soles 20. Es por ello que el Estado debe de intervenir para subsidiar esa diferencia al público, para que el pasaje, si bien es cierto, tendría que estar una tarifa mayor del 80%, pero también el transportista pondría su cuota de esfuerzo para por lo menos el transportista subsidiar la mitad del pasaje y la mitad sea vía subsidio al combustible. ¿Quién está para pagar más de 3 soles en estos momentos por Imagínate, pasaje? un pasaje a 3 soles 50 es algo que afectaría el día a día de la ciudadanía. Bueno, lo que están buscando en este caso los transportistas urbanos es que amplíen el subsidio
al combustible, principalmente al diésel que utilizan, ¿no? En este caso, este gremio que representa la Cámara de Transporte Urbano son los transportistas formales, que también se quejan de la permisividad que se tiene con los piratas, ¿no? Esa es un poco la realidad del transporte, pero ya estamos advertidos. Día lunes 27, paro de camioneros, 27 y 28, paro del sector agrario, y para el 4 de julio, el próximo lunes todavía, paro de transporte urbano. Bueno. Con esto, realmente la sugerencia sería que el día domingo evitar traslados que puedan suponer quedarse varado en una carretera, ¿no? Así es, porque la situación que se vive ya en estas principales arterias de, en este caso, de nuestra ciudad, ¿no? Del país, en realidad, Panamericana Sur, Panamericana Norte, Panamericana, o mejor dicho, la carretera central. La situación que viven los pasajeros que se quedan parados ahí es complicadísima, ¿no? Pese a que los alimentos se están pudriendo en los camiones, de repente, si es que alguno no llega, ¿no? Exacto. Porque van a tratar de correr, van a tratar de abastecer, Exacto. Evidentemente, pero alguno por ahí quizás no llegue a su destino, y si ocurren bloqueos, la comida está ahí, la comida está malográndose, y las personas que están en sus vehículos particulares, en buses interprovinciales, finalmente sufren muchísimo porque no puede ni comer, desayuno, almuerzo y cena, claro, anulados, no tienen baños cercanos, el sol o el frío apremia. Entonces hay que tomar las precauciones del caso. Mejor, ¿no? Sí, y si no te quedas varado, por lo menos podrías tener un retraso, digamos, en tu itinerario, ¿no? Claro. Esa es un poco la situación. Entonces, reiteramos, son hasta 4 los gremios que están buscando negociar con el gobierno para no acatar paralizaciones. Ese es un poco el panorama que traía, un panorama quizá en el peor escenario, pero era importante soltar estos datos para que la ciudadanía también pueda entender, porque cuando se anuncia mucho paro hay que ver qué gremio para, por qué razones lo hace y en qué lugares podría afectar la movilidad ciudadana. Entonces, con eso cerramos un poco el tema de las paralizaciones.